Hola, sí. Buenos días, soy John Comba, muchas gracias por la invitación, por la de la juventud, también se agradece. A ustedes por la invitación, desde luego por socializar nuestra experiencia, por seguir aprendiendo. Y nada, pues básicamente nos vamos a mover en ese entorno entre lo que es la citología analógica, la citología digital, cómo hemos transcurrido y cómo se ha implementado esto en un programa de cribado de cáncer de cervix que ya está funcionando, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos a mover en ese espectro. Dos pinceladas breves del cáncer de cervix para, bueno, pues ya que trabajamos ahí, mencionarlo. Genera todavía una prevalencia muy alta, más de 400.000 casos año, y luego que a pesar de ser un programa de salud pública, tenemos más de 300.000 muertes año para el 2020. Y la estadística o la proyección pues, no es muy favorable en algunos países. Esta diapositiva que pongo aquí no es porque sea muy futbolero o esto, sino simplemente por hacer un poco la equivalencia y el llamado. A un lado tenemos el Camp Nou, el Santiago Bernabéu, el Estadio El Chapín de Jerez, y más o menos en la equivalencia, o lo que por lo menos a mí me llama la atención, es que cada año más o menos entre 4 o 5 estadios completamente llenos de mujeres fallecen por el cáncer de cervix, por una situación completamente evitable. Y si lo ponemos en la equivalencia del Chapín, entre 15 y 17. Creo, y soy en mi íntima convicción, lo que estamos aprendiendo aquí en la citología digital, la inteligencia artificial, pueden aportar grandemente a disminuir esta situación. La OMS ya ve esa estrategia como posible, que el cáncer de cervix al 2100 podamos generar como una enfermedad de posible erradicación como problema de salud pública, no erradicación total, pero bajar a una cifra de 4 por 100.000 casos, enfermedad rara que llamamos. Hay una estrategia y hay una serie de cosas que tenemos que cumplir, el llamado ya está, tenemos que comenzar a seguir trabajando en ello. El BOE, el Estado, ya lo menciona, en el 2019 genera todas las estrategias para poder convertir un cribado oportunista a un cribado de tipo poblacional. Nos da 5 y 10 años para poder tener una transición y llegar a unas coberturas casi del 100%. Estamos llamados a ello, ya vamos 2022 y algunas comunidades hemos empezado, algunas otras no hemos empezado todavía, y bueno, pues ahí está, pero ya el trabajo, la orden está. La estrategia de cribado que tenemos en Osakidecha es básicamente por rango de edad de 25 a 65 años, de 25 a 34 se hace cribado primario con citología, de 35 a 65 cribado primario con HPV. En caso de que las dos alteraciones salga, de que una de las dos pruebas salga alterada, se hace una prueba refleja. Pero bueno, esto es dinámico. Y justo ahora ha salido la nueva guía este año, en la que no es que cambie el cribado, sino que cambia el manejo. Y antes teníamos que la paciente era manejada por el cribado basado en resultados, y ahora tenemos a las pacientes manejadas según el riesgo. Ese riesgo se hace básicamente con la mezcla de las dos, tanto el resultado de la citología como el resultado del VPH con el genotipo. Se estratifica el riesgo, alto riesgo, riesgo intermedio, riesgo bajo, y se pone un punto porcentual. Esto es copiado, bueno, no tenemos nuestros datos, nos toca tirar casi siempre las situaciones americanas y acoplar un poco a esto, y se ha puesto el punto de corte en el 5%. Si ese es el resultado por sí solo de la citología o mezclado con el HPV o el HPV genotipo 16-18, ya sobrepasa ese 5%, va directamente a colposcopia a la paciente. ¿Cómo? Hasta aquí un poco lo que es el recorderis de lo que es el cribado y la importancia que tiene un programa ya estructurado. Desde Osakidecha lo que hemos ofrecido siempre es un cribado oportunista. En el 2015 generamos una estrategia que para nosotros es una estrategia ganadora, exitosa y ha funcionado bastante bien, es crear una unidad de cribado centralizado que nos ha permitido pues, generar esa potencia para tener un número alto de muestras y poder ejecutar sistemas informáticos potentes. Osakidecha tiene en este momento el 100% de la cobertura, la misma historia clínica para todo Osakidecha, entonces es un punto de ventaja importante. Las guías salieron en el 2014, en el 2015 nos pusimos a organizar el cribado, en el 2018, en el 2019 hicimos las pruebas piloto y pasamos y establecimos el cribado poblacional, y en el 2023 hacemos la primera ronda completa de lo que es un cribado poblacional en España. Esto se ha hecho pues básicamente resumiendo, hay que pasar sí o sí de la citología convencional a la citología líquida para poder hacer todas estas determinaciones, para poder tener la determinación molecular, para hacer la citología en medio líquido.
El equipo, pues aquí de las matronas, no solamente los patólogos trabajamos en esto, los técnicos de anatomía, sino que hay ginecología, hay atención primaria, entonces tenemos que seguir trabajando en equipo. La unidad centralizada para nosotros ha sido un punto muy poderoso para poder hacer esa gestión. Tenemos un volumen de más de 100.000 muestras año, lo que son muestras, y procesamientos tenemos más de 150.000 entre HPV y citología. Eso es un volumen alto y nos ha permitido optar a tecnología puntera para ello. Y una de esas tecnologías pues es básicamente el sistema de prescreening analógico, y luego pues lo hemos complementado con el sistema digital. Esta es básicamente la evolución, la citología convencional, la citología de medio líquido, los sistemas de prescreening robotizados y la citología digital con algoritmo pues, de inteligencia artificial. El primer sistema IELTSE que nos ha dado pues, esa oportunidad de entrar en ese mundo de la digitalización, del mundo analógico y hacer esa transición, tenemos el escáner funciona, el sistema robotizado, se mete en la laminilla, se cargan y por un algoritmo de fotocolorimetría lo que hace es aplicar un filtro de color verde, poner en una escala de grises y asignar un código binario numérico y te dice, entre más se acerque al cero, pues esas células son las susceptibles de poder analizar. Pero aquí en este sistema necesitamos sí o sí la presencia de la laminilla, de la citología para poder observarla. Podemos trabajar en remoto, sí, pero aunque el microscopio esté en remoto, la laminilla tiene que ir hasta ese microscopio para poder ser observada. Aquí una de las ventajas de la transición. 120 campos tienen en total una citología de medio líquido. Con el sistema de prescreening, esos 120 campos bajan a 22. Si hacemos ese screening de los 22 y consideramos con los citotécnicos o con el equipo de trabajo que no hay alteración, esa laminilla ya puede ser archivada. Y si vemos que hay alguna alteración con una sola marca que veamos positiva, tenemos que hacer el screening completo de esa citología. Aquí, esta es una de las diapositivas más interesantes, porque en una escala de trabajo, que es la que vemos más o menos de 80 laminillas al día por cada citotécnico, lo que vemos en la parte central, que son 9.600 campos de visión al día que podemos tener. Con el sistema de prescreening podemos bajar a 2.720 campos de visión al día. Eso supone un ahorro. Aquí hay diferentes vertientes. Ahorro, desde luego, de campos de visión de un 71%. Eso ya es mucho. Que se ahorra el tiempo, pues también. Que podemos aplicar ese tiempo para pasar de ver 80 a 100 o a 120, ahí ya personalmente discrepo. Preferimos nosotros allí en la unidad de cribado de cáncer de cervix aplicar ese tiempo para la calidad, para poder disfrutar del diagnóstico, sentirnos que si vamos a diagnosticar y tenemos esa posibilidad de diagnosticar, pues que lo hagamos bien. Desde luego, le preferimos que se le dé más valor no al tiempo para ver más la laminilla, sino a la calidad. Este es, los que conocen el sistema, pues bueno, los que no, pues para estar familiarizados con él, lo que hace es una lectura, pones la laminilla, hay una lectura del código de barras, con ese código de barras lee las coordenadas en el servidor, el microscopio robotizado va buscando esas coordenadas, la laminilla tiene que estar puesta sí o sí y aquí nos marca las 22 coordenadas. Podemos ir con la pantalla pasando siguiente, siguiente, o con el joystick que tiene al lado también ir. Vamos viendo, vamos analizando y podemos hacer las marcas. Si no vemos ninguna alteración, archivamos. Si vemos alguna alteración, vemos completo. Es un sistema impresionante, es muy bueno, es muy fiable. Y esta es la otra parte del sistema que tenemos nosotros actualmente, que es la citología digital. Los retos que siempre encontramos, la parte del enfoque en citología, sobre todo en la digitalización, la velocidad, el tamaño, dónde archivamos, cómo archivamos. Bueno, la solución que estamos en este momento es la que podemos hablar, otras soluciones, pero más o menos lo que hemos visto en el curso, todas casi tienen esta misma estructura. Siempre se parte de un escáner, luego un algoritmo, un servidor y la parte de la visualización. Entonces, más o menos nos movemos en ese espectro. En este caso, en lo que nosotros tenemos, el algoritmo de interpretación tiene añadido la inteligencia artificial que nos está ayudando mucho. ¿Cómo se hace? Pues básicamente aquí yo tampoco soy experto en el tema de la imagen y de la digitalización, pero pretendo entenderlo para poder transmitirlo. Se escanea la imagen sobre una fotografía macro, la aplicación del algoritmo de inteligencia artificial selecciona las células y las pone, aunque estén escaneadas en diferentes planos, en 14 planos que ahora lo veremos en un video, lo pasa en una sola fotografía, grande, macro, en un solo plano, que la verdad es muy bien, es intuitivo.
lo que tenemos en la citología, que si lo vemos desde la parte superior, pues vemos el plano, pero si lo vemos desde la parte lateral, que es lo que vemos abajo, en los clústeres o en la citología, sobre todo en las células endotropicales, es donde encontramos esta problemática, pues vamos a encontrar diferentes planos. Ese es el video que tenemos, que nos lo ha facilitado la casa comercial para poder ver cómo funciona. Nosotros no es un equipo especialmente grande, tampoco es muy pesado, es un equipo de sobremesa, está bien. La interfaz de comunicación con el usuario es una interfaz que ojalá pues todos lo puedan tener y sea así fácil de comunicar con el usuario, que no tenga muchos bloqueos. Esta lo cumple. Seleccionas aquí simplemente si es ginecológica o no. En este momento le debes dar ginecológica para que aplique el algoritmo de inteligencia artificial, hace el barrido y le dice, vale, pues tenemos tantas citologías ginecológicas, pasamos a hacer la fotografía macro. Sobre esa fotografía macro es el que va a ser uno, que la vamos a tener siempre disponible, que la citología está completa ahí, y la llevamos ahora a la parte del escáner. Aquí es donde va a aplicar el algoritmo de inteligencia artificial. Hace una ligera inclinación del plano, ve que está ligeramente inclinado, y hace un barrido en 14 planos, y pasa el algoritmo seleccionando, que ahora lo vamos a ver, cuáles son las células susceptibles de tener la alteración, y nos las va aplicando en una sola, y la vamos a ver en un solo plano, y nos la va a mostrar, que ahora les explico la interfaz de comunicación cómo es, pero es bastante intuitivo para el día a día. Esta es la interfaz de comunicación para nosotros. Tiene en la parte de arriba, son 5 filas, cada una con 6 imágenes en la galería. La parte superior, las células superficiales, la intermedia, la segunda es la intermedia, la tercera es la combinación de superficiales e intermedias, la cuarta fila encontramos las células endocervicales, y en la quinta fila encontramos el espacio para los microorganismos. Cada una, el algoritmo está diseñado que en este plano podamos hacer el diagnóstico con esas 30 imágenes. Si a pesar de esto, porque claro, hay que hacer una transición, hay que acostumbrarnos a ello, vemos que no podemos hacer el diagnóstico, cada una de las pestañas que se ve allí se puede desplegar. Por tanto, va a mostrarnos por duplicado cada una de las líneas. Por tanto, ya no tendremos 30, sino tendremos 60 imágenes para poder hacer el diagnóstico. Luego, la barra de herramientas, podemos hacer anotaciones, podemos pasar del campo 10 al 40 y en cada uno de las siguientes. Luego podemos clasificar, según la comunicación que tenga con el LIS, la categoría de las células. Estamos encontrando que aquellas citologías que clasificábamos como ASCACHE, que nos generaba problema a la hora de, bueno, no tanto problema, sino complejidad, si es un ASCACHE o un HSIL directamente, hemos visto de manera subjetiva que genera un poco de aumento de la sensibilidad y son clasificadas como HSIL. Lesiones de HSIL claramente establecidas, que en la parte superficial, de las superficiales también vemos una lesión combinada, pero en este caso no vamos a decir que tiene bajo grado y alto grado, pasamos de ellas directamente al alto grado. Las marcas, cuando se aplica el algoritmo, y aquí es algo que me parece importante y que lo escuchaba en algunas de las conferencias de ayer, ya tenemos un sistema de prescreening, ya tenemos un sistema de inteligencia artificial, luego tenemos la combinación humana por la parte del citotécnico, y la mezcla de esas 3 variables las tenemos abajo. Si tenemos esa garantía, el patólogo, en términos generales, con que nos marque en la parte de abajo 5 o 6 células, 5 o 6 imágenes representativas de la lesión, estamos ahorrando aún más tiempo, mejorando la precisión del diagnóstico, aumentando la sensibilidad y por tanto pues, mejorando el rendimiento, y podemos dedicar ese tiempo a otras cosas como la calidad. Las células endocervicales se ven bastante bien en patología. Esta es un carcinoma de cervix. Y es interesante porque el algoritmo también tiene el reconteo de células. Arriba a la izquierda vemos, son 730, esto viene muy bien en las pacientes atróficas. Satisfactorio o no satisfactoria la muestra, pero en este caso, pues a pesar de ser un estudio insatisfactorio en otro contexto, pues claramente la especificidad también es muy alta y necesitamos que sea muy específico también el sistema.
Si no vemos la alteración, pues lo podemos ver el escáner completo y hacer en video, tipo, es un poco lento, solamente lo hemos hecho por probarlo, pero no hemos alcanzado a llegar hasta aquí en la rutina. Simplemente con las 30 o con las 60 imágenes disponibles hacemos el diagnóstico. Luego, finalizando el tema, también no solamente está para lo ginecológico, sino está para lo no ginecológico, solo que el algoritmo todavía no está validado, por tanto no aplica. Puedes escanear y tener las imágenes listas para docencia o para ver o para hacer diagnóstico, pero sin algoritmo. Y esta es básicamente lo que tenemos, las dos posibilidades en nuestro servicio, en nuestra unidad de cribado: el laboratorio analógico y el laboratorio digital, en el workflow. ¿Vale? En el primero, como ya hemos dicho, necesitamos sí o sí, aunque podamos trabajar vía remota del cristal, en el siguiente, que es el workflow digital, y es probablemente a donde ya vamos a llegar de manera generalizada, es el algoritmo de inteligencia artificial. ¿Qué nos permite esto? Probablemente desde el punto de vista del entorno de una unidad de cribado o de un programa de cribado de cáncer de cervix ya montado. Nuestra estrategia, que era centralización, permitía la centralización del procesamiento y también del diagnóstico. Pero la citología digital probablemente abre las puertas a que haya diferentes comunidades o diferentes metodologías que no tengan que centralizar todo, sino que hagan un procesamiento centralizado y un diagnóstico descentralizado. Entonces, la tecnología de la citología digital podría venir bastante bien en este caso. Un poco, no de manera comparativa, sino lo que hay. Mejora la capacidad de la citología digital, la imagen ya la tenemos disponible una vez hace el escáner completo de la imagen, está disponible para el diagnóstico, no necesitamos de la laminilla, tenemos una galería única de diagnóstico. El algoritmo de inteligencia artificial también tiene el plus, pero desde luego, también a mí lo que me parece interesante de este algoritmo es que en la citología, en el Papa Nicolau, sí o sí visualmente el microscopio, sea de manera manual o por el prescreening, estás viendo el 90% del tiempo células que están ahí, pero que no te aportan por la negatividad. Y en un sistema de prescreening de cribado tenemos que buscar es aquellas pacientes de riesgo, por tanto tenemos que ir a las células alteradas. Este sistema, o los diferentes sistemas que están, nos filtran la mayoría de las células negativas y nos van a mostrar este tipo de células para mí esto ya es una ganancia. Y si es de manera remota y cada comunidad puede hacerlo a su manera, pues viene fenomenal. La situación actual, yo creo que voy bastante bien de tiempo, he tratado de resumirlo y sintetizarlo. Tenemos la coexistencia de los dos sistemas, tanto el analógico como el digital. Hemos tirado del archivo, siempre hemos visto que, por ejemplo, cuando tomamos las decisiones, literatura o basado en Norteamérica o basado en el norte de Europa, ahora tenemos que generar nuestros algoritmos, como lo explicaba el compañero en la charla anterior, también con nuestros casos y en nuestros entornos. Hicimos una revisión también de lo que ellos vinieron en la formación, luego 300 casos nuestros para ver si estábamos afinando desde el comienzo. Teníamos que tener un nivel de concordancia mayor al 0,80, tuvimos un 0,98, o sea que fue bastante bien, pudimos avanzar en este paso al siguiente. Ahora estamos en un estudio retrospectivo y un estudio prospectivo que empezará el próximo año, 2.500 casos que también tendremos que ver, validación externa por una empresa. No queremos ser nosotros los que llevemos el estudio completamente, ni desde luego la empresa privada. Entonces, que si hay una empresa externa que valide esos datos y que le pueda dar una mayor factibilidad del estudio, fenomenal. Tenemos que tener lo que iba en la pregunta ahora del doctor Alfaro, en ese sentido, procesos continuos de formación. Nosotros en nuestra unidad hemos, claro, pasado de la convencional, hemos tenido la transición a la líquida sin prescreening, luego la transición de la líquida a un sistema de prescreening donde ya no controlas o tienes la sensación de control, sino es una máquina la que te va llevando ese periodo de adaptación, y ahora un periodo de adaptación nuevo al proceso de citología digital. Necesitamos formación y actualización, y estos cursos, enhorabuena, de verdad que nos motivan a seguir actualizándonos y a compartir, sobre todo para nosotros aprender de lo que están haciendo en otros lugares en cuanto a la citología digital. Y estos son los mensajes, básicamente, para terminar. La digitalización, la inteligencia artificial ya son una realidad, ya están aquí. Tenemos que dar ese paso desde anatomía patológica. En los Arquidex en este momento también están lanzando, no estoy metido de lleno en el tema, pero como me gusta, me incluyo.
todo el concurso corporativo para la patología digital. El doctor Arán, que es el que está aquí presente también, está llevando el tema y la asesoría de la patología digital y cómo hacer esa transición para todo el País Vasco, un poco lo que hacen en Cataluña, bueno, guardando las distancias del megaproyecto que tienen, pero bueno, vamos a digitalizar también todo el País Vasco. Se necesita voluntad política, desde luego voluntad de los gestores. Si podemos aunar esfuerzos, pues muchísimo mejor. El modelo de centralización para nosotros ha sido exitoso. Se puede replicar con ciertas variables, sí, nosotros también podemos adaptarnos a las nuevas tendencias. La integración es básica, el sistema informático es supremamente necesario en los hospitales, tener historia clínica 100% digitalizada y ojalá 100% de cobertura dentro de todo el sistema vendría bien, y desde luego el trabajo en equipo es supremamente importante. El honor y el agradecimiento al trabajo de los citotécnicos, que es vital dentro de todo el proceso de este programa. Bueno, pues esto fue en las vacaciones en Salento, en Colombia. Parece que comienza a salir el sol y a ver si en patología nos apuntamos a este salto de la tecnología digital, la inteligencia artificial, y básicamente pues eso era todo. Muchas gracias. Muchas gracias por mostrarnos esta diapositiva también. Comentarios seguro que hay, porque lo que ha presentado es impresionante. Hola, muchas gracias por tu presentación, que además ha sido muy interesante. Nosotros desde Vallebron estamos muy interesados también en este sistema de lectura. Y lo que te quería preguntar es una pregunta un poco más práctica. Nosotros estamos utilizando actualmente el sistema analógico del Imager que has comentado, y aún así los patólogos hacen una revisión del 10% de citologías negativas. Con este nuevo sistema digital, ¿nos podemos ahorrar la revisión del 10% de citologías negativas? En la experiencia que vamos teniendo, yo creo que aún es pronto para hablar de ahorrarnos ese tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que si vamos a ahorrar tiempo en otras cosas, podemos seguir dedicando este tiempo a la revisión y al control de calidad, que es impresionante. Para lo negativo, 10% es lo negativo, desde luego no es mucho, pero sí da un plus. Probablemente, lo estamos hablando ahora en 2022, 3-4 años, es que avanza bastante, y el algoritmo probablemente afinará tanto el que te diga que evita mirar estas células, porque es que no te va a aportar nada, dedícate a mirar esto. Ahora yo creo que no nos confiemos tanto, testemos, evolucionemos con la tecnología también, démosle su tiempo, pero será cuestión de años en el que probablemente ya no tengamos que hacerlo. Y otra cosa, bueno, hablando del tema a raíz de ello, lo del tiempo, o que si se podía, digamos, perder puestos de trabajo con la digitalización y con esto. En el País Vasco no se ha perdido ningún puesto de trabajo, por lo tanto, justo antes hubo contratación nueva para la unidad de cribado, entonces creemos que no afecta directamente. Me sumo a las felicitaciones, la verdad es que, y además por la manera de presentarlo, que a mí me ha encantado, la verdad. Una pregunta un poco más mundana en cuanto a la integración con el LIS que utilizáis. ¿Qué tipo de avance hay del sistema de reconocimiento de inteligencia? Vale, exacto, muy buena pregunta. Entonces, aquí el concurso corporativo inicial está con la citología analógica, por tanto el LIS está con la citología analógica, ¿vale? La citología digital no está dentro del concurso, entonces por tanto no tenemos un LIS adaptado a esto. ¿Qué es la invitación probablemente a las casas comerciales? O bueno, aquí ya es que a no ser tan cerrados en los LIS, que podamos tener un LIS que se pueda adaptar un poco a las necesidades del usuario. En este momento no podemos tener un LIS conectado al sistema de citología digital, no porque no se pueda, sino porque es que no podemos por las normas. No es el concurso que está en este momento funcionando en la actualidad. Y si realmente desde
desde la casa comercial se transmite que sí que hay esa posibilidad de conectarlo. Sí, eso nos dicen que sí. Ah, vale. Y es más, hay comunidades autonómicas, no sé, que ustedes han ganado, por tanto tienen que tener el sistema LIS para poder estar conectados, si no, no irían a ningún lado. Sí, así es. Afortunadamente en el último concurso de reactivos de la provincia de Cádiz hicimos lo que él ha propuesto, que es tener un solo centro donde se digitaliza todo, que sería en San Fernando, dependiente del Hospital Universitario Puerta del Mar, y ahí se conectarían los citotécnicos o los patólogos de los distintos centros para no tener todo centralizado, simplemente la tecnología, pero el diagnóstico y el cribado se haría en cada servicio, ¿no? Pero seguiríamos en el resto, seguiríamos el modelo que vosotros habéis propuesto, ¿no? También te quería preguntar sobre la tasa de rechazo, la tasa de reescaneos que tengáis que utilizar. ¿El sistema te permite, bueno, pues me lo encuentro ya todo escaneado, o tienes que andar supervisando todo ese proceso? De momento se puede programar. Ya con el analógico, de verdad que va bastante bien. El analógico no se puede reescanear con el mismo número, por tanto esa tienes que ir a visualización manual, ya no va con sistema de prescreening. El analógico. En el digital sí puedes ponerlo, pero simplemente queremos hacer y saber por qué es el fallo, no que lo vuelva a reescanear, sino que nos lo pase en una bandeja aparte, saber cuál es el fallo, mirar si estamos haciendo bien, si es por sangre, si es por flora o por algún artefacto del procesamiento interno nuestro, poder modificarlo, aclararlo, pero la tasa de reescaneo o las que nos separa es muy baja. El tema del montaje de las preparaciones, ¿algún problema o alguna recomendación en ese sentido? De momento, tal cual nos están... Claro, al trabajar en la citología líquida con la casa comercial de Ologic, ellos tienen un estándar de tinciones del montaje. ¿De montaje también? Sí, entonces, y el papel film también nos lo recomendaron ellos. Si cumple esos estándares, casi que no vas a tener ningún problema a la hora de escanear. ¿Va? Bastante bien. No hemos intentado, sí, escanear con cristal. Hemos tratado de escanear todo con film. Entonces, igual vamos a hacer unas pruebas con cristal, a ver cómo se adapta. Vale, bueno es saberlo. Intentaremos también trabajar nosotros con film, que es lo que habéis validado vosotros. También te quería preguntar, nosotros tuvimos la oportunidad, bueno, Pedro Muriel, que está aquí con nosotros, tuvo la oportunidad de visitaros para conocer cómo teníais, bueno, ya hace 3 años, creo, ¿no? O así, 4 años, fíjate. Pasó el tiempo. Vale. Entonces, bueno, en aquel entonces obviamente lo hacíais con el sistema analógico. ¿Y vosotros para formaros, tuvisteis que os lanzasteis buscando algún centro de referencia internacional, porque sois los primeros en España, pero había algún otro centro que tuvierais de referencia para tener la confianza de que esto iba a funcionar, o os lanzasteis directamente a la piscina? Nos lanzamos a la piscina. Claro, en el sistema analógico sí tuvimos formación. Sí. Exacto, pero en el sistema digital ellos trajeron todos los módulos, trajeron un servidor con las muestras escaneadas, hicimos los 5 módulos con todo lo normal, LASCO, la negatividad, carcinoma, LSIL, HSIL, pasamos satisfactoriamente eso, hicimos las pruebas con nuestro archivo, dijimos, bueno, pues vamos a elegir totalmente ciego, porque es que es lo que le da la validez. Si sabes el diagnóstico y estás participando de un... Entonces, si eres al estudio ciego, pues la formación fue con ellos directamente, pero sí, probablemente, si esto va, tendríamos que hacerlo y generar alianzas y sinergias de que para las demás comunidades autonómicas, si ya están ustedes, si estamos nosotros, pues lanzar un curso como los que hace Lara, y esta es la invitación también a si te animas, con el doctor Marcial, y nosotros encantados de colaborar, de cooperar. No he dejado, fue un fallo, el correo electrónico o el teléfono, pero lo que necesiten, Osakidecha, Donostia, y ahí preguntan por John y cualquiera en secretaría. Estupendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos.